Sean todos bienvenidos a este primer encuentro de estudiantes de entomología. Me presento, soy Antonio Rivera, director del Instituto de Entomología. Y bueno, hoy día tenemos una jornada donde van a presentar dos estudiantes, Mónica y Carlos. Mónica Mónica Ardiles, del programa de Magíster en Ciencia, Mención en Entomología de la UNCE de Chile, y Carlos Londoño, es estudiante, entiendo, próximo a graduarse ya de la maestría en entomología de la Universidad Nacional de Colombia. Con la directora Sandra hemos estado planificando este encuentro con la finalidad de poder potenciar ambos programas y generar una instancia donde los estudiantes puedan compartir ideas y también visiones respecto a los trabajos de investigación que se están realizando en otros lados de Latinoamérica. No sé si Sandra quiere dar unas palabras. Ahora sí. Bueno, sí, saludarlos también de parte de la maestría en entomología de la Universidad Nacional de Colombia, sede Medellín. Y digamos que estamos muy contentos de este primer encuentro, que esperamos que sea como el primero de muchos y que nos ayude como a establecer un vínculo, una relación que nos permita trabajar unidos y digamos hacer de las maestrías en entomología, en este caso, como un punto de encuentro para que podamos producir información sobre los insectos que sea valiosa para nosotros y ojalá impactar también la región. Bienvenidos a todos. Bien, vamos a ocupar el siguiente esquema. Mónica va a partir presentando, luego se va a abrir un espacio para reflexiones, comentarios o preguntas hacia Mónica de la audiencia, y luego parte Carlos con su presentación. Y lo mismo, al final de su presentación hacemos las preguntas. Eso, Mónica, la pantalla es toda suya. Muchas gracias, profesor. Voy a compartir. Bueno, buenas tardes acá en Chile. Muchas gracias a todos los presentes por estar acá. Mi intención es mostrarles el trabajo que yo estoy desarrollando como parte del programa de Magíster en Entomología de la UNCE, como bien dijo el profesor Rivera. Este es el avance del proyecto de tesis que yo estoy desarrollando hasta el momento. Voy a ajustar aquí. Y bueno, el avance del proyecto de tesis que estoy realizando lo he titulado como Evaluación de los daños generados en Hermetia y Lucens, producidos por un inhibidor de la síntesis de quitina, lufenuron. Como agenda para esta presentación, primero vamos a ver la descripción del problema de investigación, la descripción del lufenuron, el diseño experimental y las evaluaciones. El problema de investigación. Bueno, la FAO ha definido de que para el 2050 la población mundial ha ido en crecimiento y para el 2050 vamos a ver 9.000 millones de habitantes en nuestro planeta Tierra, lo cual quiere decir de que cada vez los recursos naturales son y están siendo cada vez más escasos. Entonces, por eso sale la iniciativa de buscar fuentes de alimentación que sean cada vez más eficientes en cuanto al uso de los recursos naturales. Aquí muestro cómo es un gráfico de cómo se visualiza cuánto recurso necesita 1 kilo de proteína para producir las vacas, por ejemplo, necesitan 22.000 litros de agua para producir 1 kilo de proteína, los porcinos 5.000 litros de agua, y en cambio que los insectos es muy eficiente en cuanto al uso del agua, necesitan al menos 1 litro de agua para producir 1 kilo de proteína, y en cuanto a la alimentación es casi 1 a 1, 1,5 kilos de alimento es capaz de producir 1 kilo de proteína, lo cual es muy, muy eficiente. También quiero contarles que el 2021 la Unión Europea
liberó y ha permitido para el uso del consumo humano insectos como es la locusta migratoria, la cheta doméstica y Tenebrio molitor. De hecho, esto es un empaque real de un supermercado en la Unión Europea. Un insecto que es bastante eficiente en cuanto al uso de los recursos y es muy voraz en cuanto a la fuente de alimentación es el insecto díptero braquícero Hermetilucens, perteneciente a la familia de Stratomidae. Es un insecto holometábulo, lo cual quiere decir que tiene sus 4 estados de huevo, larva, pupa y adulto. En la etapa larval tiene 6 instars y es muy eficiente en cuanto al uso de los recursos y en el tiempo de desarrollo de su ciclo biológico, alrededor de 50 a 60 días de producir de huevo a huevo, lo cual es muy eficiente. Este insecto, como les comentaba, es muy voraz en cuanto a las dietas que se le puede administrar, no tiene sesgo en cuanto a ello, se puede alimentar con fuentes de desechos de la acuicultura, desechos de la agricultura, incluso hasta guano de aves. Y esto lo transforma muy eficientemente para producir harina y aceite, lo cual puede ser reconocido como un excelente ejemplo de economía circular. Entonces, en nuestros parámetros de nuestra sociedad que nos exige ciertos estándares para poder alimentar a la sociedad humana, para llegar a esos estándares de calidad, es sabido de que se usan fármacos y químicos para la producción de alimentos. Sabido es el caso, por ejemplo, los agroquímicos para llegar a una cierta calidad de fruta, el caso de los antiparasitarios para poder tener a los animales sanos. Entonces, ¿qué está pasando con este uso de fármacos y químicos que estamos usando en la cadena de producción principal, pudiéramos decir? ¿Qué está pasando con los desechos que están generando esta industria? ¿Qué está pasando cuando ingresamos estos residuos a la fuente de alimentación de la larva de Hermetilucens? ¿Qué pasa con el nuevo producto que generamos de harina y aceite? ¿Quedarán trazas de esta fuente? ¿Quedarán trazas en el producto final de harina y aceite? Entonces, ese es un punto de investigación. Y cabe mencionar, el último punto es que en la acuicultura hay un insecticida muy conocido que es el lufenuron, que se usa para controlar un ectoparásito que afecta principalmente al salmón. Y es por eso que a mí me llamó la atención y quise investigar sobre ello. Para contarles sobre el lufenuron, bueno, el lufenuron es un insecticida que inhibe la síntesis de quitina, conocido como un regulador del crecimiento de artrópodos. Pertenece al grupo de los benzenilfenilureas, y el modo de acción en el hospedero es que el animal, en este caso el salmón, ingesta alimento medicado con lufenuron, es absorbido rápidamente por el torrente sanguíneo del animal, es depositado en las grasas corporales y es ahí donde se empieza a liberar lentamente a través de todo su cuerpo. Y una vez que ya ha pasado el tiempo, el animal lo metaboliza y lo elimina a través del hígado y en las excretas. Este insecticida también es usado en el mundo vegetal. El modo de acción es por aspersión, se asperja en la planta, es muy persistente en la parte aérea y tiene un periodo de protección de 20 a 25 días. ¿Y qué pasa con el enemigo de nuestra fuente de alimento? ¿Qué es cómo actúa finalmente en la plaga? Es que interrumpe la formación de la endocutícula. Hay una formación anómala de la microfibrilla de quitina, hay formación defectuosa de quitina, hay daño de las tráqueas, hay incapacidad de realizar icdisis, muerte por desecación, fenotipos anormales, aborto de las mudas, aumento de la letalidad del adulto, falta o disminución de la eclosión de los huevos.
Acá les traigo unas fotos de unas pulgas, una sifonóptera, donde vemos el control, que no vemos ningún daño en cuanto a su exudia. Acá hay un tratamiento que sí está con lufenurón y vemos que la larva no es capaz de liberarse completamente de la exudia, queda adherido, y aquí hay un tratamiento con una mayor concentración en que la hemolinfa, hay un desangramiento y hay una adherencia completa de la hemolinfa al cuerpo de la pulga. ¿Qué es lo que pasa en cuanto a la normativa del lufenurón? En el Comité Veterinario para el Uso de Medicamentos de la Unión Europea, en el 2015 publicó de que el límite máximo residual en piel y músculo de salmón de pez es de 1,35 miligramos por kilo en esa categoría, en la muestra de piel y músculo de salmón. ¿Y qué pasa en la actualidad? Bueno, en el 2020 la Unión Europea lo declaró como sustancia prohibida en alimentos para el consumo humano y animal y declaró que la cantidad de detección es de 0,02 miligramos por kilogramo para todo alimento de uso animal y humano. Entonces, el objetivo de la investigación es comparar los efectos del lufenurón en la morfología, desarrollo, sobrevida, fitness de la especie Hermetia lucens y su capacidad para bioacumular este compuesto. Objetivo específico, evaluar la capacidad de las larvas de Hermetia lucens para degradar o bioacumular el lufenurón suministrado en distintas concentraciones en la dieta de las larvas, caracterizar los efectos del lufenurón suministrado en distintas concentraciones en las dietas alimentadas en la dieta de alimentación de larvas de Hermetia lucens sobre la morfología de las larvas, pupas y adultos. Evaluar los efectos del lufenurón suministrado en distintas concentraciones en las dietas de alimentación de larvas de Hermetia lucens sobre la fecundidad de la hembra y la emergencia larval. La hipótesis de trabajo: la presencia del lufenurón en la dieta de larvas de Hermetia lucens afectará negativamente el desarrollo morfológico de las larvas, pupas e imagos y los parámetros reproductivos de los adultos, obteniendo ejemplares con bajas tasas de fecundidad, eclosión de huevos, y estos a su vez con un bajo porcentaje de eclosión. El diseño experimental, el experimento lo realicé en una empresa que tiene 7 años de vida criando Hermetia lucens en cautiverio, y lo que nosotros hicimos fue usar individuos de la colonia de esta empresa, cruzamos con individuos capturados en la naturaleza, hicimos una cruza, la mantuvimos en alimentación con alimento libre de cualquier antiparasitario químico, y lo hicimos reproducir por 3 generaciones. Una vez que completamos esas 3 generaciones, tomamos esos individuos y realizamos el ensayo. Bueno, las alimentamos con alimento de gallina con una humedad 70% y libre de pesticidas. Las larvas que obtuvimos, que usamos para el experimento, tenían 7 días de edad, y los tratamientos que yo usé se define así. Bueno, el control, 0% de 0 concentración de lufenurón. Lo voy a leer al revés porque pienso que se entiende mejor. El tratamiento C, que es la dosis máxima, que es lo que definió el comité veterinario, de 1,35 miligramos por kilo. El tratamiento 5, que decidí que fuera la dosis media. Luego lo usé 1/8 de la dosis máxima para definir el tratamiento 4 y el tratamiento 3. Aquí hay una salvedad de que me interesó saber qué pasaba qué pasaría si es que yo alimento en una parte con una concentración de lufenurón y luego se la cambio a una dieta libre de lufenurón. Ese es el tratamiento 4. Y el tratamiento 2 es la dosis permitida de la Unión Europea, que era 0,02, yo le definí como 0,01 miligramos por kilo de lufenurón. El lufenurón lo importé de Sigma Aldrich, tiene un grado técnico del 99,5%, yo lo diluí y lo dosifiqué teniendo suma cuidado para no tener decantación y lograr de que estuviera el ingrediente activo disponible para el momento de la alimentación. Cada tratamiento fue por triplicado.
Para visualizar un poco mejor mi experimento, bueno, el ciclo de vida del insecto, yo usé larvas de 7 días, que es alrededor del segundo instar. Ahí yo comencé a realizar mi experimento, empecé a alimentar con los tratamientos hasta terminar la alimentación, que fue cuando ya tenía un 50% de larvas del sexto instar, que es larva color negro. En el cuarto instar, yo hice el cambio del tratamiento 4, que lo alimenté con lufenurón. Luego, en el cuarto instar, cambié su dieta y le di alimento libre de cualquier químico. La alimentación terminó cuando el experimento terminó, en la etapa larval terminó cuando yo completé el 70% de larva en el sexto instar por bandeja. Se hizo la separación por filtrado, donde se obtiene el frax o el sustrato, que son las fecas y restos de alimentos, y por el otro lado tenemos las larvas, el material biológico propiamente tal. En cuanto a las evaluaciones, para la primera generación, yo evalué en el quinto instar, hice una evaluación morfológica con fotos dirigidas a ver los daños y documentar los daños que aparecieron. En el sexto instar, yo evalué la duración del ciclo, la bioconversión, la mortalidad, y aparte mandé a analizar al laboratorio sobre la concentración del insecticida lufenurón que quedó en la larva, que quedó en el sustrato y en la dieta, como para saber que efectivamente yo haya hecho una buena dosificación. En el estado de pupa, hice una evaluación morfológica, la duración del ciclo y la mortalidad. En los adultos, evalué la fecundidad de la hembra, la proporción de sexo, la mortalidad, y hice una morfometría alar. Estoy haciendo una morfometría alar. Para la segunda generación, yo las crucé, obtuve descendencia, y a esa descendencia yo la alimenté con alimento libre de cualquier antiparasitario, antibiótico y químicos, y a esas las evalué, al primer instar las evalué la fertilidad del huevo, y a las larvas le medí la mortalidad. Esta es una tabla un poco completa de todas las evaluaciones que yo realicé. Como para resumir lo que les expliqué, la elaboración de las dietas yo la muestré y la mandé al laboratorio para ratificar de que efectivamente las concentraciones fueron las que yo buscaba. En el quinto instar yo evalué la morfología del aparato bucal. Para ello, cada tratamiento estaba por triplicado, y a cada réplica yo medí 30 individuos. Y a eso espero hacerle un análisis de ANDEVA, y en caso contrario que no cumplan los parámetros, los supuestos de normalidad, voy a hacer un Crustal Wallis. También para el quinto instar medí la talla, el peso, el largo y el ancho. De igual manera, a cada réplica medí 30 individuos. Al sexto instar, la duración del ciclo es 1 por réplica. La mortalidad también es 1 por réplica, pero mostré 3 veces la bandeja en este caso. El alimento entregado, que me refiero a eso, a la alimentación que yo fui asignando diariamente de acuerdo a la observación y avance de consumo de alimentos. La bioconversión, que es un parámetro muy común en la alimentación animal, que contrasta el alimento entregado versus la cantidad de biomasa que se obtiene de ese alimento, y así uno puede evaluar cómo estuvo la conversión y la transformación del alimento. La bioacumulación, aquí también es una fórmula donde se contrasta la cantidad de alimento entregado con lufenurón, la concentración, versus la concentración de lufenurón que queda en la larva y en el sustrato. La etapa de pupado, también medí la talla, el peso, el largo y el ancho. De igual manera, a cada réplica medí 30 individuos. También hice un daño observacional de las pupas por lupa, miré, y evalué a 30 individuos. A los adultos, de la misma forma, medí la talla, el peso, el largo y el ancho. Medí 30 individuos por réplica. El radio de sexo, también 30 individuos por réplica. La emergencia de pupas, aquí medí el total de individuos que entraron a la jaula, que fueron 400,
La mortalidad de pupa, también medí el total de individuos que entró a la jaula, y la morfometría alar, que estoy en ello, y pienso llegar a 60 individuos por réplica. Y a ello le quiero hacer un análisis de Andeva, luego con un análisis de componentes principales. Para la segunda generación, a la descendencia, medí la fertilidad del huevo, y a las larvas, a la descendencia, le medí la mortalidad de las larvas. Aquí les voy a presentar unas imágenes del ensayo de lo que ya se realizó. Aquí está el carro, el lugar donde yo hice la crianza, en una sala de la empresa que me prestó su laboratorio y sus salas para yo poder realizar mi experimento. Son salas que cuentan con temperatura, humedad, renovación de aire, fotoperiodo controlado, y es así donde se veía. La bandeja donde yo realicé mi experimento fue esta. Está claramente identificada, y tuve que tener la salvedad, hice la salvedad para resguardarme de que no hubieran arranques. Puse esta malla, un tool para evitar cualquier arranque. No ocurrió, pero igual lo usé para que no, asegurarme de no perder ningún individuo por arranque. Estos fueron los materiales que yo usé para la dosificación: una balanza analítica, una balanza semi-analítica, pie de metro, pinza. Fueron mis implementos de trabajo. Para visualizar bien cómo yo me enfrentaba diariamente a las bandejas, bueno, estas se pesaban, se revisaba si había alimento consumido, si es que faltaba, se alimentaba de esta forma, luego se tapaba y volvía al carro de crianza. Bueno, aquí pueden ver cómo yo lo hacía: usaba palitos de helado para no tener contaminación. Entonces revisaba cada réplica con su palito de helado, y cuando ya terminaba lo desechaba y hacía al día siguiente. Se registraba diariamente las temperaturas y el alimento asignado. Para el quinto instar, cuando revisé la morfología de la larva, hice un muestreo. Toda esta bandeja se ponía en este fuentón, se sacaba una muestra completamente al azar, homogénea, y luego la llevaba a un lugar para hacer un lavado y posterior individualización de la larva. Las mediciones, bueno, usé una lupa Leica que estaba dotada con cámara para poder registrar las fotos. Para poder hacer la bioacumulación y para poder mandar las muestras al laboratorio, tuve que realizar una pasta de larva. Usé una Moulinex para ello. Bueno, primero se lavaba con agua tibia, se secaba gentilmente con toalla de papel, luego se molía en esta larva, en esta Moulinex trituradora, para finalmente enviarla al laboratorio, y junto con ello aprovechaba de medir la materia seca para poder sacar los otros números que necesito para encontrar la bioconversión. En la etapa de pupado usé otras bandejitas. Aquí estaban contadas los 400 individuos. Luego, cuando ya empezaron a emerger los primeros adultos, bueno, previo a ello tuve que taparlas y evitar cualquier arranque. Fabriqué unas jaulas de los reproductores, así como se veían. Estas jaulas tienen un tamaño conocido. Entró el material biológico, y de esas jaulas yo la ingresé a la jaula que tienen la empresa donde yo desarrollé este experimento, que también tienen la calidad de luz necesaria, la temperatura, el fotoperiodo, renovación de aire controlado. Así que me descuidé de ese tema porque ellos lo manejan muy bien, y efectivamente logré tener reproducción. Estas es las imágenes de la segunda generación de las larvas que logré aparear, y donde yo medí los otros parámetros que les comentaba. Hasta ahora tengo los primeros resultados que me gustaría compartir con ustedes. Desarrollé en la etapa de prepupa, evalué la sobrevivencia, hice un test de ANOVA con un post-hoc de un test de Tukey y un valor de P de 0,05, y esta fue la sobrevivencia que obtuve, donde claramente el tratamiento bueno, es significativamente superior al resto de los otros tratamientos, y dentro de ellos no hay ninguna diferencia. En cuanto a la aparición de la primera larva del sexto instar,
que es cuando aparece una larva oscura negra dentro de la bandeja de crianza, eso se registró, y no hay diferencias entre los tratamientos, pero sí en el tratamiento 6, el que tiene la mayor concentración, hay diferencias significativas y se demoró más en lograr ese estadio. En cuanto a la alimentación asignada, aquí está apareciendo algo curioso, interesante, son resultados preliminares, que quizás luego voy a tener las respuestas, pero hasta ahora el tratamiento, el control, tiene el mismo, no hay diferencias significativas con el tratamiento 5, ni con el tratamiento 3, con el tratamiento 4, pero sí los hay con el tratamiento 2, que es el que tiene la menor concentración de lufenurona asignado, con el tratamiento 6, que es el que tiene la mayor concentración. Sobre la morfometría geométrica, landmarks de alas, esto no lo he hecho, pero es a lo que yo quiero llegar, es usar los 21 landmarks que ha sido documentado y usado por otros investigadores en la especie Metilucens. Esta es la imagen que yo estoy obteniendo y yo quiero llegar a un análisis de componentes principales para ver si hacer un análisis si es que las concentraciones de los tratamientos da respuesta a una diferencia por esta evaluación. Esta es la bibliografía y muchas gracias por su atención. Muchas gracias, Mónica. Si alguien quiere hacer preguntas, puede levantar la mano digital en reacciones, y así se les va a dar la posibilidad de hacer ustedes mismos la pregunta. Bueno, Mónica, yo estuve, como soy parte de su comisión, tengo más cercanía a lo que está haciendo y llama tremendamente la atención el resultado que encuentre diferencias entre el control con los dos niveles más extremos de concentración del lufenurano. Sí, sí, está bien llamativo y bueno, falta seguir avanzando en las siguientes evaluaciones para ver si encuentro la respuesta a ello, pero hasta ahora fue bien sorprendente el valor que obtuve en cuanto a la primera, que es lo más básico, la alimentación. Sí, hay diferencia, no hay diferencia entre el control entre el control y la mayor concentración y el tratamiento 2. Para menor concentración. Sí. Y una consulta respecto a los landmarks que en la literatura, según entendí, usted encontró un estudio previo en morfometría geométrica de las alar, digamos, en esta especie. ¿Y en qué contexto se enmarcaba ese trabajo? Ellos estaban evaluando la calidad de dieta, estaban evaluando distintos tipos de dietas, como este insecto es tan voraz, estaban evaluando distintos tipos de dietas y estaban viendo varias cosas. Uno de ellos era ver la fecundidad de la hembra, los ovariolos, el tamaño de los ovarios de la hembra, la cantidad de volumen de la espermateca, y ahí evaluaron también los landmarks de las alas. Pero en ningún caso relacionado con contaminantes, digamos. No con contaminantes. Ya. Pero sí, ¿Y encontraron diferencias según la dieta en las alas? ¿En la sí, morfometría? encontraron diferencias en las alas y bueno, también en los otros parámetros, pero sí fue de ayuda a su estudio el landmark para determinar que estaba basado entre más concentración de proteína, tenía mejor calidad de individuo. Así que, pero sí les sirvió ese ensayo, ese estudio. O sea, debería esperar encontrar diferencias alares en los distintos grupos según el nivel de contaminante. Sí, por lo que estoy entrando en este tema, pero por lo que he estado leyendo hasta ahora es mucho más sensible este estudio alar, de la morfometría alar, que otros parámetros quizás como la talla. Entonces,
espero que me evidencie aún más si es que hay si es que encuentro algo de diferencia. Perfecto. Carlos levantó la mano. Adelante, Carlos. Hola, ¿qué tal? Mónica, felicitaciones, es una investigación muy grande todo este concepto de la bioacumulación de este material tóxico en los insectos. De hecho, mi primera idea de tesis también tenía que ver con la bioacumulación de los metales pesados en las colonias de abejas sin aguijón presentes pues, en la ciudad. Me parece que es un tema muy interesante. Quería preguntarte entonces si o sea, la utilidad, obviamente pues es bastante útil, ¿no? Hay que hacer esa salvedad, pero vemos que el principal grupo de personas interesadas sería industria que produce estas crisis para consumo, ¿cierto? Sea animal o humano. Para que ellos puedan identificar cómo rajar esas trazas de este contaminante en las dietas que se les proporcionan a sus cultivos de hermetia, ¿sí? Se corta un poquito, pero creo haber entendido la pregunta. El objetivo de cómo nació esta tesis o esta pregunta de investigación es económica. Los desechos de la salmonera actualmente en el sur de Chile es un tema ecológico. Cuando hay mortalidades grandes, no saben muy bien qué hacer o solamente hay una planta de tratamiento que tiene muchas sucursales para tratar la mortalidad de salmón, y por eso nace una empresa que trata desechos de salmón a base de hermetia y lucens. Y entonces en la salmonicultura se usan antiparasitarios, insecticidas, antibióticos, y están entrando a la cadena de alimentación de la larva y no se sabe muy bien qué es lo que está pasando efectivamente, la parte biológica y además los parámetros que a ellos les interesa, que es la bioconversión, de cuántos kilos de larva se obtienen cuando se alimenta con alimento tratado con este lufenurón. Y tampoco se sabe muy bien qué pasa si hay una transmitibilidad entre lo que la larva come, si llega efectivamente al producto, si la larva es capaz de bioconvertirlo o excretarlo. No se sabe, no hay nada de eso. Sí hay estudios de Europa, de hecho, que evalúa antibióticos, y han encontrado que, no recuerdo el nombre específico del antibiótico, pero sí la larva es capaz de eliminarlo de su organismo. Pero en cuanto al insecticida, que es el único que usan para controlar el Caligus, que es una plaga que ataca al salmón, no hay ningún estudio de qué pasa cuando un animal consume esta traza, qué pasa con él. No hay estudio. Entonces, por eso nace esta tesis, esta pregunta de investigación, y la fuimos dando y ordenando, la fuimos complementando con aspectos entomológicos, y ahí, de hecho, apareció también lo que es la bioacumulación. Mónica, muchas gracias, muy interesante. Gracias. ¿Hay alguna otra pregunta? Sandra. Adelante, Sandra. Bueno, sí, felicitar a Mónica, muy interesante su trabajo, además pues muy vigente, sobre todo en términos de la problemática que implica la necesidad de producir alimento, proteína, y las complicaciones que pueden derivarse, pues, o las preocupaciones que tenemos de lo que sería esa calidad. Una pregunta para mí es el pie de cría que tú utilizas para hacer tu trabajo. ¿Dónde lo obtienes? ¿Cómo lo obtienes? Y si ustedes, digamos, hacen una verificación taxonómica por alguna metodología, ya sea clásica o molecular, que hoy está pues, en boga, o digamos que, porque aquí en algunos de los trabajos que hemos hecho, siempre la pregunta de los que no son taxónomos es: ¿usted cómo sabe que realmente sí es
y de dónde viene, y si ha estado cultivada mucho tiempo bajo condiciones de laboratorio y eso cómo podría afectar los resultados de su trabajo o ser de alguna manera un sesgo. Entonces quería preguntar un poquito sobre ese tema. Sí, perfecto. El ensayo yo lo desarrollé en esta empresa que tiene 7 años de experiencia criando esta especie, y por lo que entiendo yo, ellos lo importaron desde Europa, y me imagino que, no estoy segura, pero voy a averiguar si es que tienen un certificado de validez de que efectivamente sea una especie como tal, pero lo que sí yo sé es que ellos la importaron desde Europa, pasaron por el proceso de cuarentena hace 7 años atrás, y desde ahí empezaron a criar masivamente el insecto. Y es por eso que antes de nosotros desarrollar este experimento surgió la misma duda de que, como está en cautiverio la misma especie, quizás hay problemas de inbreeding que pudieran estar interviniendo en el ensayo. Es por eso que nosotros capturamos individuos de la naturaleza en Chile y los cruzamos. Hicimos 3 generaciones de esta cruza para luego utilizar una cepa más libre o limpia. Pero de la captura que hicimos no hubo una revisión taxonómica, pero sí yo sé que la tienen y se podría hacer la revisión. La cepa que capturaron en noviembre, creo que fue, del año 2021, yo sé que está todavía, y a esa se le podría hacer la revisión porque está pura, no se hizo la cruza, pero otra parte se mantuvo para mantener la colonia, por así decirlo. Pero sí se podría hacer la revisión. Sí, es interesante porque toda esa historia puede tener sesgos en términos, digamos, de la biología, pero también de cosas interesantes como la capacidad de bioconversión, digamos, la cantidad de alimento. Entonces es interesante. Bueno, y lo otro es, ¿qué tanto se está usando en Chile? Digamos, ya tú hablas de esta empresa, ¿qué tanto está, digamos, aceptado allá el uso, digamos, de esta mosca para consumo humano o animal? ¿Cómo ves tú el futuro? Digamos que uno ve que hay una empresa y eso ya uno le da un indicativo de que sí tiene buen futuro. Aquí la gente todavía tiene cierta dificultad para consumirlo y piensan más en proteína, por ejemplo, para aves, para peces, pero sin duda alguna hay un interés enorme, y todo el mundo nos habla de estos grupos de insectos desde la perspectiva pues de la comida como tal. Aquí les gusta, como nosotros comemos hormigas culonas, entonces asimismo ellos piensan que comerse digamos, o las pupas o los adultos o las larvas como crocantes es una opción, pero también quieren usar la harina en panadería. Y ahí ya se han hecho algunos ensayos, y digamos que el pan con la gente no se resiste a comerse el pan, pero todavía hay una cosa muy lenta versus, por ejemplo, México, que ya consideran los insectos, y no solamente los chapulines, sino algunos coleópteros y estos dípteros como una fuente real de proteína, de alimentación de calidad criada a condiciones de laboratorio. Entonces, ¿cómo ves eso allá en Chile? ¿O al futuro estás pensando en tu propia empresa? Sí, bueno, sería muy prometedor, pero efectivamente Chile declaró en el 2019, me atrevería a decir con seguridad, que declaró el SAC, el Servicio Agrícola y Ganadero, declaró el uso de insectos para alimentación animal está permitido, y de hecho ellos emiten un número donde ellos le hacen fiscalización a estas empresas. De hecho, en Chile yo sé que hay 2 empresas grandes que se dedican a producir masivamente este insecto, y hay varios startups que se están dedicando y entrando también en rubro. Y bueno, yo sé que el Servicio Agrícola y Ganadero, que es un ente gubernamental, ellos fiscalizan a estas empresas, hacen rondas, emiten números. De hecho, les permite también exportar sus productos si cumplen con ciertas categorías de resguardo en cuanto a la calidad de la inocuidad del alimento, pero solo para el consumo animal. Para el consumo humano no hay ningún pronunciamiento, y yo lo veo difícil, por lo menos por nuestra cultura,
que haya un pronto pronunciamiento acerca de usar harina o aceite de uso de origen larval o de insectos. Lo veo difícil por lo pronto, no hay ningún pronunciamiento, pero sí lo hay. De hecho hay una ley del 2019, estoy muy segura, que permite el uso de estos, del insecto propiamente tal, de la harina, el aceite, para usarlo como ingredientes para el consumo animal. De hecho, hay empresas en el sur de Chile que este año, en el 2022, hace muy poco, será marzo, ellos fabricaron harina para la alimentación de los salmones, usando ingredientes de este insecto. Así que está muy fuerte en Chile, por lo menos como proteína para la alimentación animal, está muy fuerte, sí. Muchas gracias. Gracias. Bien, vamos ahora a proceder a escuchar a Carlos. Gracias, Mónica, por la presentación. Estuvo muy, muy bien. Carlos. Entonces, la tesis de maestría giró en torno a una investigación que recién finaliza y que tuvo por nombre Abejas del género Euphrisia, actualización sobre presencia y distribución en Colombia. Este es un trabajo de investigación pues presentado para optar al título de Magíster en Ciencias Entomología que oferta actualmente la Universidad Nacional de Colombia en su sede en Medellín. Mi directora fue la profesora Sandra Inés Uribe Soto y mi tutor, el profesor Alan Smith Parr. Antes de arrancar, pues la idea es actualizarlos un poco acerca de cuál es la importancia de estas abejas y por qué la necesidad de la investigación. Y como primera instancia tenemos pues que esta tribu a la que pertenece la Euphrisia, que es Euglossini, voy a poner aquí el puntero, hace parte de ese grupo de abejas corbiculadas dentro de la familia Apidae, al igual que la tribu Apini, Bombini y Meliponini. Apini son las conocidas abejas productoras de miel o abejas melíferas, donde está Apis mellifera. La tribu Bombini representada por los abejorros sociales con el género Bombus, y la tribu Meliponini pues tiene más de 500 especies a mundial y son conocidas normalmente como abejas sin aguijón. Hay unas caracteres, hay unas sinapomorfías que definen claramente esta tribu Euglossini y que la separan de las demás. Entre ellas radican las adaptaciones estructurales que han tenido todas las especies de la tribu para recolectar aromas por parte de los machos que son obtenidos de las flores principalmente para llevar a un cortejo pues con las hembras. Y la sinapomorfía que les da el nombre a la tribu de Euglossini es básicamente la longitud de su lengua. Esto traduce pues lengua verdadera, Eusini. No quiere decir que las lenguas de las otras abejas sean de mentiras, simplemente es haciendo alusión a que las mayores longitudes en cuestiones de lengua que se presentan en el grupo de la superfamilia Apoidea, perdón. Bueno, a través del tiempo han realizado diferentes análisis monofiléticos, como pueden observar en figura A, y todos los análisis soportan que realmente la tribu es monofilética. Sin embargo, se han realizado diferentes métodos y diferentes autores para indagar acerca de cuál es el género hermano de cuál al interior de la tribu, y hasta ahora no hay un censo como tal. Estos resultados varían según el análisis o el autor. Lo más aceptado o lo más reciente, por lo menos en el término de la agrupación interna de la tribu, es la realizada por Bossert y colaboradores en el 2019, en donde indican que los dos géneros cleptoparásitos de la tribu, es decir, que es un género monotípico, y Exerete, serían géneros hermanos, y que Euphrisia, que es nuestro género de interés, con recto a Eulema, serían los otros dos hermanos, y afuera de estos estaría pues Euglossa como el más primitivo de los 5 géneros que actualmente conforman la tribu.
Históricamente, hablando de lo que es el nombre o la trayectoria taxónica de Eufrisia como género, tenemos, digamos, un primer registro, unos primeros indicios en 1817, en donde el autor Hofmannsegg propone el nombre de Plusia, una de las especies del género, y la denomina Plusia superba. Después de eso no hay ningún registro de la trayectoria del género hasta 1899, en donde Fries, un alemán, sin dar cuenta que ya Hofmannsegg había hecho un intento de dar la categoría de Plusia, el nombre de Plusia a este género o a las abejas de este género, propone el nombre Eumorpha y utiliza otra especie como especie tipo, que es Euglossa pulcra. Esa especie había sido descrita por Smith en 1854. En 1908, Cockerell descubre que Eumorpha, que era el género, el nombre propuesto por Fries, estaba ya ocupado desde 1807 para un género de polillas. Por tanto, utiliza la misma especie que utilizó Fries, pero propone el nombre de Eufrisia, haciendo alusión a las verdaderas abejas de Fries, para ayudarle como a corregir ese error, pero no desconocer, digamos, como ese primer impacto o ese primer inicio de la trayectoria del género. En 1943, el padre Moure, brasilero, se da cuenta de algo similar a lo que se percató Cockerell, pero con el género Pria. Y se da cuenta entonces que Plusia ya había sido ocupado por un género también de polillas en 1816, por lo cual utiliza la misma especie que utilizó Hofmannsegg, pero entonces revalida el nombre como Euplusia. Hasta ahí teníamos dos géneros independientes, Eufrisia y Euplusia. Pero en 1979, la doctora Lindsay Kimchi de la Universidad de California, después de hacer una exhaustiva investigación y revisar una gran cantidad de ejemplares de ambos géneros, se da cuenta que no hay diferencias significativas entre lo que se conocía como Euplusia, que era un género muy diverso, y entre lo que se conocía como Eufrisia, que hasta ese momento era un género monotípico representado únicamente por Euglossa pulcra. En ese momento, y si se dan cuenta acá, pues hay una I en vez de una E, porque en esto de la publicación, digamos que hay como un error de tipeo, lapsus calami, y se publica como Eufrisia en la propuesta de sinonimia y no como Eufrisia. Después de eso, en 1998, el investigador George Poinar, conocido paleontólogo, descubre 2 ejemplares en ámbar dominicano de euglossinos, a las cuales las propone como género nuevo y nuevas especies. Ese género nuevo lo llama como Paleuglossa y a las especies Paleuglossa melisiflora. Sin embargo, un año después, Michael Engel denota pues que para él no hay diferencias significativas entre lo que se establece como Paleuglossa y entre los ejemplares de lo que representan Eufrisia, y por ende sinonimiza a Paleuglossa dentro del género Eufrisia, dejando así nuevamente 5 géneros para la tribu. Por otro lado, Eufrisia es el segundo género más diverso de la tribu. Actualmente tiene 70 especies validadas. En cuestiones de investigación taxonómica, solo ha sucedido pues como una revisión del género a nivel global, que fue realizada por la misma investigadora de la sinonimia, Kimchi, en el 82, y en ese entonces contó con 52 especies. Además, teniendo en cuenta la complejidad de este género para su identificación, estableció unos grupos de especies, en ese momento 13, uno de ellos es Incertasedis, es decir, el grupo número 13 está compuesto por unas especies que ella no supo agrupar en los 12 grupos que ella misma proponía. Esos grupos de especies no pretenden ser la categoría de subgénero, es simplemente una agrupación con base en caracteres morfológicas que en teoría deberían facilitar su identificación taxonómica. Además de eso, pues se han publicado descripciones de varias especies nuevas en países como Brasil, Venezuela, Bolivia, México. Sin embargo, en términos de revisión, solamente estas publicaciones incluyen claves taxonómicas para el grupo de especies al cual fue asignada la especie que se describe o para una región en particular. En este caso, como no hay descripciones de nuevas especies en Colombia, pues no contamos con una actualización de esas claves para el país. ¿Por qué nos interesa estudiarlas? Nos interesó, que ya lo realizamos. Principalmente la importancia de estos ejemplares, de estas especies, radica en su rol de polinizadores.
pueden volar hasta 23 kilómetros en un solo viaje. Además, en ese trayecto, una sola hembra puede visitar hasta 48 especies de plantas que representan 23 familias diferentes para conseguir el que le permitirá establecer un aprovisionamiento para los nidos. Además, y muy importante, por lo que en el caso nacional para Colombia, es que la resolución 1912 del 2017 del Ministerio de Ambiente presenta las siguientes especies en alguna categoría de amenaza. En pantalla ven una hembra de Euphrysia lucifera descrita en el 77 por Kimchi, categorizada según esa resolución como una especie en peligro para el país. Además, vemos también un macho de Euphrysia euripes, categorizado por la misma resolución como una especie en peligro para el país. Recordemos que las categorías de amenaza se pueden realizar de manera global, es decir, a nivel mundial para una especie o a nivel regional o nacional. En este caso, las categorías que estamos viendo en pantalla son establecidas para el territorio colombiano. Euripes no presenta una categoría en peligro a nivel global, que por cierto, olvidé mencionarles que el género tiene una distribución, de hecho toda la tribu tiene una distribución estrictamente neotropical. Vemos también Euphrysia lida con la misma categoría en peligro. Euphrysia chrysopiga, también en peligro por la misma resolución. Y finalmente un macho de Euphrysia dresleri, que según esta misma resolución establece esta especie para el país como en peligro crítico. Con respecto a Colombia, las investigaciones que han sucedido en el tiempo es escasa, pero se destacan, por ejemplo, una clave taxonómica que se elaboró en el 92 por las autoras Argenis Bonilla y Guiomar Nates. Básicamente fue una adaptación de las claves originales de Kimchi realizadas 10 años antes. Además de eso, hay un listado taxonómico de toda la tribu para la región neotropical completa, es decir, no se limita a Colombia. Y además del listado, pues también ofrecen detalles sobre la vigía y la distribución de las especies que se conocían hasta el año 2002. La investigación fue realizada por Thiago Ramírez y colaboradores. Después de eso se han publicado pues algunos documentos que se limitan a regiones determinadas del país, como por ejemplo la investigación realizada por Smith Pardo en el 2003 para el departamento de Antioquia, o reportes a nivel nacional, pero basados en una sola colección, como por ejemplo el trabajo de Hinojosa Parra y Nates Parra en el 2002, en donde utilizaron los euglosinos depositados en el laboratorio de abejas de la Universidad Nacional C de Bogotá. En ese sentido, entonces, este trabajo incluye una revisión taxonómica de Euphrysia para Colombia y la actualización del número de especies presentes actualmente con base únicamente en material depositado en las principales colecciones y museos del país, así como en el reporte de la literatura. Y presentamos información, la posible distribución para cada una de esas especies en el territorio colombiano, basándonos en las ecorregiones propuestas por Dirnestein y colaboradores en el 2017. Hasta ahí todos me están escuchando bien, ¿cierto? ¿Qué tal que ya se haya cortado? Vale, listo. No, los objetivos de esta investigación, entonces, tenían como, bueno, el objetivo general era evaluar el estado actual del conocimiento del género Euphrysia para Colombia, con énfasis en su taxonomía y actualizar los registros de presencia y distribución para el país, con base en la información secundaria disponible y en la red de las principales colecciones entomológicas. Además, teníamos 4 objetivos específicos que eran realizar el listado de especies de Euphrysia para Colombia, revisar las descripciones, diagnosis y claves dicotómicas para las especies y grupos de especies del género Euphrysia presentes en Colombia y evaluar su utilidad para la identificación de las distintas especies. Teníamos también un tercer objetivo específico que era evaluar la cantidad de posibles nuevas especies del género y realizar su descripción. Y finalmente, actualizar los datos sobre presencia y distribución de las diferentes especies, elaborando mapas de distribución para esto. ¿Cómo realizamos pues este procedimiento? Los métodos que empleamos para proceder con los resultados fueron: primero visitamos colecciones y museos nacionales, un total de 16 museos y colecciones nacionales, entre los que se destacan los museos presentes en la Universidad Nacional de Colombia, en sus sedes de Bogotá, Medellín y Palmira, la acción entomológica del Instituto Alexander von Humboldt, algunas colecciones del triángulo de departamentos conocido en el país como el Eje Cafetero, y un material
que pude recolectar en el 2018 de la Universidad de la Amazonía. Además de eso, realizamos la solicitud de información de Martipo a 14 museos internacionales. Esta solicitud de información básicamente consistía en, valga la redundancia, solicitar unas fotografías en diferentes hábitos del material tipo con el que contaban estos museos para contribuir o facilitar la identificación taxonómica de los ejemplares. Por otro lado, realizamos una búsqueda de bases de datos digitales. Principalmente consultamos GBIF como la plataforma fuente pues, de la mayor parte de los datos, pero además consultamos IDIGBio y Scanbox, que bien alimentan o se alimentan de GBIF. También encontramos algunos reportes exclusivos en estas dos plataformas. Los mapas de elaboración, como ya les había comentado, pues fueron realizados con el apoyo de las ecorregiones de Dirnestein y colaboradores, que se basan básicamente en la estratificación pues, vegetal de cada una de las zonas. Se realizaron mediante el programa ArcGIS 10.4 y esta es un breve ejemplo de cómo se realizaron los mapas de investigación. Si ven estas etiquetas, los puntos azules corresponden a las localidades que encontramos para cada una de las especies según esas bases de datos consultadas. Los puntos rojos corresponden a las localidades según las colecciones visitadas. Los sectores corresponden a la localidad tipo, y esta gama de colores tierra corresponden pues, a cada una de las distribuciones según la información que obtuvimos. Por ejemplo, el verde más intenso corresponde a la distribución de la especie según las colecciones visitadas, y este que es un verde más corresponde a una propuesta de distribución basada en el rango de forrajeo de las especies. En total tenemos una sola propuesta de distribución, pero discriminada por estas categorías que empleamos. Además, pues la identificación de los especímenes la realizamos usando las descripciones y las diagnosis de las diferentes especies. Nuestra clave principal fue la propuesta por Kimchi en el 82. También evaluamos con base en la diagnosis de esas especies descritas posterior al documento de Kimchi. Pudimos comparar muchas de esas especies con las imágenes del material tipo. Por fortuna tuvimos acceso al material biológico depositado en el Museo Bohart de la Universidad de California, es donde reposa una representación de las especies del género, debido a que es allí donde trabaja la doctora Kimchi. También reestructuramos esos grupos de especies y propusimos por primera vez unas claves taxonómicas para esos grupos de especies y generamos unas claves taxonómicas para las especies que encontramos en Colombia. ¿Qué encontramos? Bueno, en primera instancia, este es un pantallazo de lo que representaban en la A las colecciones digitales, las bases de datos digitales, perdón, con respecto a la distribución del género a nivel neotropical. Si ven, Colombia está claramente submuestreado y una falsa interpretación para este mapa podría darse como que Colombia no es un lugar óptimo para la distribución y el establecimiento de las especies de Eutricia. Sin embargo, cuando nosotros mapeamos los registros obtenidos luego de las visitas en los museos nacionales, este es el panorama que termina sucediendo a nivel neotropical. Ahora ya Colombia no aparece como un país submuestreado, por el contrario, probablemente Colombia sea uno de los países que genere entonces mayor número de registros del género a nivel global. ¿Qué encontramos en las colecciones dadas? Encontramos 30 especies del género, representadas por un total de 937 ejemplares. 252 de ellas eran hembras y 685 machos. 2 de esas 30 especies representan especies nuevas para la ciencia. Además de haber encontrado, pues a pesar, perdón, de haber encontrado Cyanisoclora, violácea y atlántica en las colecciones, estos ejemplares no tenían localidades de Colombia, lo que quiere decir que a pesar de estar presentes en algunas colecciones, es probable que sean producto de donaciones o intercambio entre colecciones, dejando así un total de 27 especies para Colombia, representados en 882 ejemplares.
Vemos en pantalla Euphrysia surinamensis, la especie más común en las colecciones, contó con un total de 321 ejemplares. Luego Euphrysia pulcra tuvo una representación total de 200 ejemplares. En tercera medida estaba Euphrysia cóncava, representada con 109 ejemplares. Y finalmente Euphrysia magreti con 106 ejemplares. Las 23 especies restantes están escasamente representadas en los museos. Todas poseen menos de 35 ejemplares. Esto se debe a que la mayoría de las especies del género son univoltinas y presentan una alta estacionalidad. En este sentido, museos con mayor número de ejemplares fueron el Laboratorio de Abejas de la Universidad Nacional de Colombia, sede de Medellín, la colección personal del investigador Carlos Prieto, nuestro Museo Entomológico Francisco Luis Gallego y la colección de insectos de la Universidad del Quindío. En 2 colecciones no se hallaron ejemplares de este género al momento de la revisión. Los registros que encontramos en las colecciones proceden de 28 departamentos, de los 30 que presenta el país. Los especímenes recolectados que reposan en estas colecciones tienen una distribución altitudinal desde los 0 metros hasta los 2.240 metros sobre el nivel del mar. Y los departamentos para los cuales no se encontraron registros de Euphrysia fueron el departamento de La Guajira, Arauca, Sucre y las islas de San Andrés, Providencia, Santa Catalina y Los Cayos. Esto no quiere decir que estos departamentos no tengan especies del género, simplemente está dando indicios de zonas submuestreadas para el género. Vemos en pantalla entonces la lista de las 27 especies presentes en las colecciones, con su respectiva representación por hembras y machos. De esos 937 ejemplares revisados, 321 no poseían ninguna identificación y el 15.6% poseían una identificación taxonal errada. Si sumamos estos 2 porcentajes, tenemos un dato cercano que sobrepasa ligeramente el 50%. Es decir, que el 50% de los ejemplares de este género o no se identifican normalmente en las colecciones o se identifican mal. Esto claramente es un indicio o demuestra la complejidad taxonómica que tiene el género para su identificación. Un ejemplo en pantalla de la cantidad de identificaciones que hay de la misma especie en una colección. Entonces, la especie realmente corresponde a Euphrysia surinamensis y estas son las identificaciones que se le encontró a esa especie en las colecciones visitadas. Recordemos que eran 321 ejemplares de esta especie. De esos 321, 176 ni siquiera tenían identificación. Dentro de los hallazgos más relevantes, entonces, de la tesis, tenemos publicación sobre la descripción de una hembra de Euphrysia leri precisamente y la extensión del rango de distribución de 4 especies del género. Esta publicación la realizamos durante pandemia mientras se podía seguir avanzando con la investigación. Entonces, por eso se publica como notas del género Euphrysia, porque era evidente que era información preliminar de lo que se estaba encontrando. Esta publicación se realizó en la revista de la Academia Colombiana de Ciencias Físicas y Exactas. Estas son las fotografías. Vemos en pantalla la imagen A del izquierdo de la pantalla, el paratipo de Euphrysia dresleri, y la imagen C, su tégula, comparado con el halotipo de Euphrysia dresleri, que es la hembra que describimos, ¿sí? La imagen A y C del lado derecho de la pantalla corresponden al rostro en vista frontal y lateral del macho, del paratipo, y la imagen B y D corresponden a la hembra descrita, lo que sería entonces el halotipo. Otros hallazgos importantes fue Euphrysia excellens. Como ven en el mapa de distribución, no hay reportes en las bases de datos digitales, además de la localidad tipo. Encontramos un solo ejemplar, pero lo importante de este ejemplar que nosotros encontramos es que corresponde al halotipo de Euphrysia excellens. Es decir, Euphrysia excellens era conocida, además de muy pocos ejemplares, únicamente por machos. Tuvimos la oportunidad entonces de obtener las fotografías del holotipo, que reposa en un museo, el Museo de Berlín, y realizar la descripción sería el halotipo para esta especie. Esta especie, pues digamos que se puede confundir ligeramente con una especie llamada Euphrysia rufocauda,
A la izquierda de cada paquete de imágenes ven las fotografías que presentan el halotipo de Excellence, y a la derecha ven la especie con la que puede confundirse, que es la hembra de Euphrysia rufocauda. Sin embargo, además de unas variaciones en los patrones de coloración del gáster, podemos identificarlas o diferenciarlas sin temor a equivocarnos por la profundidad y la densidad de las punturaciones presentes en el clípeo, que es esta área que estoy señalando acá. Mucho más profundas, grandes y densas para Euphrysia rufocauda con respecto a Euphrysia excellens. Otro de los hallazgos relevantes fue Euphrysia pretiosa, además de encontrar que es probable que lo que se asigna como holotipo en el Museo Natural de Nueva York realmente corresponda a un falso tipo, teniendo en cuenta que la localidad de la publicación no coincide con la localidad ejemplar asignado como holotipo en esta colección. Logramos realizar la descripción también del halotipo. En este caso, sucede lo opuesto a lo que sucedió con Euphrysia excellens. Euphrysia pretiosa era conocida únicamente por hembras y tuvimos la oportunidad de dar la descripción del halotipo, que en este caso sería un macho. Vemos entonces a la izquierda un paquete de fotografías de lo que es el macho de Euphrysia pretiosa del halotipo, y a la derecha Euphrysia venusta, la especie con la que probablemente se pueda confundir. Además de eso, encontramos una fuerte variación en los patrones de coloración del gáster de Euphrysia pretiosa. De la A a la C son imágenes de hembras con formas incluso melánicas, y de la D a la G vemos una variación en el patrón de coloración de los machos de la misma especie. La especie nuevamente al sector derecho de Euphrysia venusta, para poder diferenciar claramente el gáster con respecto a las variaciones que tiene Euphrysia pretiosa. Más detalles sobre la descripción y las diagnosis se encuentran pues en el documento principal de la tesis. Un hallazgo más fue Euphrysia magreti, en el cual pudimos, además de mapear su distribución y ampliarla claramente, porque aparecía seleccionada simplemente para la región de Venezuela, fue denotar unas variaciones también en la coloración de las setas del gáster, desde unas que ya se reconocían como una ligera presencia de setas blanquecinas en los últimos segmentos del gáster. Eso ya estaba documentado. Lo que no estaba documentado es esta forma, es una transición hasta encontrar formas que tienen completamente el gáster cubierto por setas blancas. Esto es muy importante, puede parecer simple, pero realmente es muy importante mencionarlo y documentarlo, porque el género, como les comentaba, ya de por sí es compleja su identificación. Entonces, si estas variaciones en la coloración tanto de las setas como del integumento del gáster no quedan registradas, es posible que empiecen a publicarse después como especies nuevas y la diversidad del género cambie innecesariamente o sin ningún momento. Otro de los hallazgos fue Euphrysia teresiae. También pudimos mapear mucho más ambiente continental, la distribución, pero fuera de eso publicamos también unos primeros registros para las zonas montañosas de la región andina del sur de Colombia. Esta especie estaba distribuida simplemente para la región amazónica continental, y encontramos una variación de la coloración que, si bien Euphrysia teresiae ya tiene documentada un dimorfismo sexual en donde los machos son completamente verdes y las hembras completamente azules, no había registro de la ligera transición que puede ocurrir en las hembras cuando se exponen a otras sustancias. Este ejemplar de la fotografía B era completamente azul, como el ejemplar de la fotografía C. Su coloración va hacia las tonalidades verdes cuando se expuso a vapores en un baño María con unas gotas de fenol para relajar el ejemplar y fotografiarlo. Así que también es importante empezar a documentar bajo qué sustancias o bajo qué interacciones con sustancias químicas empiezan a realizar una variación en los patrones de coloración. Tal vez el hallazgo más importante son las especies nuevas. En este caso tenemos una especie nueva que queremos llamar Euphrysia jaguare, en honor a el resguardo indígena en el que se encontraron 2 de los 4 ejemplares. Este resguardo queda en el límite
de los departamentos de Caquetá, Guaviare y Meta, que además ha sido una zona fuertemente golpeada por el conflicto, y por eso queremos que su epíteto lleve honor al resguardo indígena Yaguara. La diferencia principal de esta especie con respecto a las otras es una serie de bandas que cambian ligeramente en la coloración de las setas del Gaster 2 y 3. En el Gaster 2, la región oscura de las setas ocupa la mitad o 2/3 del T2, perdón, mientras que en el Tergo 3 la región oscura ocupa alrededor de 1/6 del Tergo. Es fácilmente reconocible o diferenciable con la especie más afín, que sería Euphrysia bidua, esta fotografía del holotipo del Museo de Hungría, en donde bidua no tiene esta variación en las del Gaster 2 y 3, y el Gaster 1 está completamente cubierto por unas setas que viran más hacia los tonos blanquecinos. Encontramos también una especie que aún no hemos asignado, a la que aún no le hemos asignado nombre. Tristemente, esa especie nueva está representada solamente por un ejemplar recolectado en la serranía del Chiribiquete, una zona poco explorada, y es muy probable que se puedan recolectar más ejemplares si se hace nuevamente una visita, pero por ahora vamos a intentar describirla con un solo ejemplar. Digamos que una de las ayudas que juegan a nuestro favor es que, al ser un género univoltino y escasamente representado en las colecciones, ya han sucedido descripciones con base en un único ejemplar. Se puede confundir con dos especies, pero al mismo tiempo es fácilmente diferenciable. La imagen B y D que ven en sus pantallas corresponden al Gaster y al hábito total del rostro de la especie nueva. Y a su derecha ven Euphrysia nigrescens. Puede reconocer claramente, a pesar que su rostro tiene unas punturaciones bastante similares, por la variación en la coloración de las setas del Gaster. Por otro lado, hay una especie que se llama Euphrysia macroglossa, que posee una coloración en el Gaster muy similar, pero su variación en las punturaciones del clípeo es diferente, y además Euphrysia macroglossa no sería una especie simpátrica con respecto a esta Euphrysia especie nueva. Macroglossa tiene una distribución para Centroamérica limitada y restringida, mientras que esta especie nueva de Euphrysia la encontramos para la Amazonía colombiana, Parque Nacional Chiribiquete. Tenemos también el primer registro para Colombia de Euphrysia laniventris. Pueden observar aquí en el mapa de distribución que la localidad se encontraba para Brasil, y se había documentado una distribución amazónica, pero no para Colombia. Nosotros encontramos los ejemplares que la ubican también en Colombia. Encontramos por primera vez también Euphrysia limbata, un primer registro de Colombia, un único ejemplar de la región de Nariño, en la costa pacífica. Esto amplía enormemente la distribución conocida para la especie. Generamos, como ya les había comentado, la primera clave para los grupos de especies. Además, estamos incluyendo fotografías de las estructuras diagnósticas con respecto a los machos, para facilitar esta clave y que se convierta en una clave más pictórica que descriptiva. En la imagen anterior, perdón, ven la tibia posterior del macho. En esta estamos viendo los lunares afelpados de la tibia media, que, como les comento, son caracteres diagnósticos para las especies. En esta clave es importante mencionar que no solamente se realizó con base en las especies que entramos, sino que ahí también incluimos las especies que inferimos que pueden tener distribución para el país, a pesar de no estar representadas en colección. Finalmente, entonces, las conclusiones que nos deja esta investigación: el trabajo pues actualizado sobre la distribución geográfica es muy valioso, pero que debe continuar usando esa complementariedad de revisión de otras colecciones y de algunos muestreos en campo. Por otro lado, tenemos que el uso de las ecorregiones para inferir la presencia de especies en un determinado lugar es bastante útil, porque muchas veces las distribuciones potenciales que se realizan con programas como Maxent
requieren de muchos más registros para poder mapear, reduciendo el sesgo de distribución. Nosotros podíamos utilizar 1 o 2 registros e inferir su distribución general con base pues en esta ecorregión Birnstein. El establecimiento de grupos de especies propuestos por Kimsey es realmente muy útil para géneros con una taxonomía tan compleja. Sin embargo, es necesario validar estos grupos para que no quede ninguna especie en la categoría de inserta list, porque entonces digamos que empieza a perder relevancia. Por otro lado, tenemos que Eufrisia vare, que fue escrita en el 89 por Gotigayani para Venezuela, lo más probable es que sea una sinonimia junior de la de Eufrisia terecie, perdón. Además, consideramos que los caracteres que menciona Poinar en el 98, así como las fotografías a color que publica el mismo autor después, son evidencia suficiente para revalidar a Paleoglossa melisiflora como género y especies válidos y para, obviamente, no asumir a Paleoglossa como una sinonimia de Eufrisia. Consideramos que la información obtenida es de gran importancia, pero es la base para la realización de trabajos futuros y comprensivos sobre el grupo. Y creemos que, basados en estos reportes de literatura y las inferencias de distribución global de las especies que no encontramos en las colecciones visitadas, pueden existir en Colombia un total de 45 especies para el género. Muchas gracias, espero que no se haya cortado, que no me hayan escuchado maluco y gracias. Muchas gracias, Carlos, por la presentación. Estuvo maravillosa desde el punto de vista estético de partida, con esas fotos maravillosas que nos mostraba, y también la información. Este género no está en Chile, y no, yo no lo conocía. Son preciosas abejas. Y me gustaría preguntarte ¿qué tipo de flores polinizan? Si son abejas generalistas, visitan diversos tipos de plantas, dado su larga lengua, me imagino que podrían llegar a visitar distintos tipos de plantas, pero también podría ocurrir que sean extremadamente especialistas. No sé si se sabe algo de eso, de las interacciones con las plantas. Bueno, profe, muchas gracias. Ya dejé de compartir. No, sí, ya dejé de compartirlo. Sí, no, seguí viendo. Perdón, Carlos. Que si ya dejé de compartir la pantalla. ¿Sí? Sí. Bueno, gracias. ¿Me escuchan bien, no? O nuevamente tenemos... Ya, que si habías dejado de compartir la pantalla, sí. Sí, le escuchamos bien. Listo. Profe, pues toda la tribu, no solamente el género Eufrisia, sino toda la tribu recibe el nombre de abejas de las orquídeas porque presentan una fuerte asociación con este grupo de plantas. Lo interesante es que ya hay publicaciones que libremente mencionan que si bien se estima que alrededor de un 10% de las especies de orquídeas den exclusivamente de estas abejas para ser polinizadas, estas abejas no necesariamente requieren exclusivamente de las orquídeas. Entonces, hay una fuerte necesidad por parte de las orquídeas para ser visitadas por estas abejas, pero no hay necesariamente una fuerte necesidad por parte de estas abejas a visitar orquídeas. Sin embargo, pues ese es el nombre que reciben, pero además, como ya comentábamos, tienen un montón de otras especies de plantas a las que visitan. Lo interesante es que, por ejemplo, la visita a las orquídeas está dada solo por machos, porque van por las fragancias que les ofrecen las orquídeas, que les permiten posteriormente cortejar a las hembras. Las hembras no van a las orquídeas por polen porque el polen de las orquídeas está encapsulado. Entonces no es una fuente de alimento para sus crías. De esa manera, digamos que el pool de especies de plantas polinizadas por estas abejas se incrementa absurdamente porque los machos tienen unas especies a las cuales visitar por alimento y por estas fragancias, y las hembras tienen otras especies de plantas que van a visitar por el mismo alimento que tal vez coincidan con las de los machos, pero además también necesitan esa fuente de polen para aprovisionar sus nidos.
Perfecto. Carlos, si entendí bien, los machos llegan a las flores engañados por el aroma o van a extraer la fragancia para utilizarla como atracción a la hembra. Van extraen, digamos Extraen, que, exacto, las estructuras precisamente que mencionan o que le dan el peso de la monofilia del grupo son precisamente unas estructuras que les permiten a los machos extraer esas fragancias de las flores mediante el frotis y mediante el raspado para almacenarlas después en su cuerpo y utilizarlas como cortejo. interesantísimo. Gracias, Carlos. ¿El público presente alguna pregunta que quiera hacer? Se abren los micrófonos. Recuerden levantar la manito. Ok, Lilian. ¿Puedes abrir el micrófono, Lilian? ¿O Mauricio? Si puede abrir el micrófono de Lilian, por favor. No, todavía no. Creo que ya no la escuchamos todavía. Sí, todavía no lo escuchamos. A ver, voy a escribir a quien está. Daniel Ardimen está levantando la mano, pero tampoco tiene el micrófono activado. ¿Ya me escuchan? Ahora sí. Sí, ya me escuchan. Sí, Daniela, te Sí. escuchamos. Hola, buenas tardes a todos. Yo también tenía una inquietud, pues que ahora hablaron en cuanto, pues estas especies amenazadas que contó el compañero Carlos, ¿cierto? Em, si se han hecho campañas, o sea, qué entidades están para proteger estas especies, porque me imagino que están en peligro de extinción básicamente por el hombre, por el uso de pesticidas, o existe algún depredador que esté pues afectando pues, su ciclo de vida. Sería como mi inquietud. Mira, por un lado no hay campañas, no hay campañas. De hecho, a pesar que son bastante llamativas y muy atractivas, como podían ver en las fotografías, son un grupo de abejas realmente pues, poco conocido por la comunidad en general, ¿sí? Digamos que estas publicidades sobre el Día Internacional de las Abejas y sobre eventos sobre abejas giran siempre en torno a Apis mellifera y a las abejitas sin aguijón, que claramente no podemos desconocer su importancia, pero pues también hay un montón de grupos de especies y de especies de abejas que están, digamos, buscando también ese apoyo para la conservación. Tenemos más de 20.000 especies de abejas en el mundo, ¿ya? Y siempre hablamos, cuando decimos Internacional de las Abejas, las publicidades giran en torno principalmente a mellifera. Pero entonces, bueno, en ese sentido no hay campañas, no hay proyectos de conservación, ni siquiera de monitoreo, por lo menos no en Colombia. Y por el otro lado, las razones por las cuales están en peligro radican principalmente en la destrucción del hábitat y la escasez de los recursos fuentes de alimento, ¿sí? Como les comentaba, estas especies, por lo menos del género Eucrisia, son altamente estacionales. Hay especies de este género que pueden durar hasta 280 días en sus estados inmaduros. Es decir, que las vamos a ver en etapa adulta 1 o 2 meses al año y listo, para de contar. Entonces,
ese proceso de emergencia debe estar perfectamente sincronizado con las disponibilidades de recursos de la época. Las alteraciones que hemos realizado en los diferentes sistemas o las variaciones en el clima dificultan la sincronía entre la emergencia de las especies univoltinas con respecto a la disponibilidad de los recursos, ¿sí? Y eso también, digamos que claramente repercute en supervivencia. Y a modo, pues, como de dato curioso, es muy probable que las categorías de amenaza, que si bien fueron un insumo para justificar nuestra investigación, después de comenzar el proceso de revisión en las colecciones, y bueno, aparte realizan también como una capacitación y unos talleres como evaluador global de especies en la UISNE, es muy probable que estas categorías estén mal asignadas para las especies. No quiero decir que las categorizaron de más o que las categorizaron de menos, simplemente lo vamos a dejar en que son categorías de amenaza que están mal asignadas a nivel nacional y que necesitan revalidar. Gracias a ti, Daniel. Carlos, no. Sí. Profe, la escuchamos un segundito y dejamos de escucharla otra vez. La hace cuando me llamó. ¿Otra vez? Es que se le está activando y desactivando el micrófono. En este momento está desactivado, pero se le logró activar un segundito y se le desactivó nuevamente. Ahí sí, ahí sí. Sí, Carlos, quería preguntarte, ¿hay algún estudio o se conoce algo si esos aromas de orquídea que el macho recolecta de las plantas y los guarda para el cortejo con la hembra, se mezclan con algún tipo de feromona atrayente o son solamente el estímulo del olor de la orquídea? ¿O hay alguna mezcla de feromona sexual en ese cortejo? Profe, esa es una pregunta muy chévere, muy bacana. Yo lo que he encontrado es que algunas investigaciones, ¿cómo se ríe Laura? Esa pregunta es muy interesante, la respuesta es mucho mejor. Yo lo que he encontrado, mi P, es que algunas investigaciones, los bichos, digamos que tienen una estructura en el cuerpo que está ubicada en la pata posterior, especializada para almacenar esta fragancia, ¿cierto? Estos aromas. Pero han ocurrido algunas investigaciones en donde se ha demostrado que esta fragancia no queda retenida estrictamente en esa estructura, sino que se desplaza por otras partes del cuerpo, ¿sí? Sin embargo, a pesar que han encontrado que esas fragancias se desplazan por otras partes del cuerpo, no han encontrado que interactúe con sustancias orgánicas del cuerpo. Ajá. Pero yo creo que... tampoco se sabe por qué se desplazan. Exacto, profe, no, digamos que en esa parte química y de la ruta metabólica de las sustancias al interior del cuerpo no hay muchas investigaciones. Sí. Qué Exacto. Pesar. Qué pesar, sí, señora, porque sería interesantísimo. Y yo creo que una hipótesis es, pues podría ser que realmente sí interfieren en la combinación con las feromonas, porque si se utiliza para el cortejo, se utiliza para el cortejo y además no se retiene en la pata, pues se desplaza por otras partes del cuerpo. Creo que podría estar jugando pues como una interacción ahí con las feromonas. Interesantísimo. Muchas gracias, Carlos. Gracias a usted, profe. Te felicito, las fotografías son hermosas. Lo que te había dicho que las utilizaras bastante porque son bellísimas. Muchas gracias, profe. Y necesitas escribir menos cosas y poder hablar más solamente con la sola fotografía, que es impactante. Siempre señora, un buen fotógrafo, gracias. Como siempre ha sido. Muchas gracias, profe. No sé si abrimos los micrófonos para otra pregunta o vamos cerrando la jornada de hoy.
¿Alguien más quiere hacer la última pregunta? Luis. Adelante, Luis. Luis, tienes el micrófono. ¿Qué problema? Ah, perdón. Ahora te doy. Ahora sí. Ok, Ahora. muchas gracias. Primero que todo quiero felicitar a Carlos, me pareció súper interesante su presentación. Carlos, en relación con la última pregunta, con las dos últimas preguntas que te han hecho, me gustaría saber si tú has observado o has leído respecto de algún tipo de comportamiento en el campo, en cuanto a que yo estaba pensando, claro, si las fragancias que colectan los machos las utilizan para atraer las hembras, dejando de lado lo que preguntó Lilian, que me parece súper interesante, si hay un tipo de sinergia o alguna interacción con la feromona, pero no considerando lo feromonal, ¿se sabe si esas fragancias son especies específicas? Porque yo me pregunto si los machos lo utilizan para atraer las hembras, al macho le interesa atraer la hembra correcta, ¿no? Que es de su propia especie. De forma tal que si hay una mezcla que elabora específica para atraer a su especie, o es una primera forma de atracción donde llegan hembras de distintas especies y después entra una segunda fase que puede ser más específica a través de feromonas. ¿Se sabe algo ahí al respecto o no, Carlos? Bueno, muchas gracias, Luis. Bueno, en efecto, hay unas fragancias que son generales para todas las especies y eso lo podemos descubrir cuando, diga, para los muestreos en campo, lo que se hace es que se ha sintetizado esos compuestos, algunos de esos compuestos naturales, ¿sí? Se llevan a altas concentraciones y nosotros los damos para generar la atracción de los machos y eso es así es como se recolectan en campo. Entonces, con base en eso nos damos cuenta que realmente hay unos atrayentes, hay unos compuestos que son bastante realistas, ¿sí? Por ejemplo, el más generalista que nos funciona en la región es el salato de metilo y el eucaliptol. Con estos dos compuestos caen un montón de especies. Pero entonces, con respecto a su pregunta, Luis, si es una mezcla, yo creería que en efecto está más relacionado con la mezcla de los atrayentes que con un compuesto en particular. ¿Por qué? Porque si tenemos compuestos generalistas como salicilato de metilo y eucaliptol, que nos van a permitir recolectar muchas especies, quiere decir que este pool de especies va a ir a obtener ese compuesto de manera natural. Pero también se sabe que hay unos compuestos que se instalan en donde caen muy pocas especies, pero son especies que no caen en los compuestos generalistas. Me explico. También utilizamos el eugenol, que es un analgésico odontológico. Utilizamos también la esencia de vainilla. La esencia de vainilla, así vista, uno podría decir como, no, es que esa esencia no atrae nada, porque realmente caen 1 o 2 ejemplares, pero en algunas ocasiones ese par de ejemplares que caen en esencia de vainilla, que además es un compuesto obtenido a partir de un género de orquídeas que es la vainilla, ese par de ejemplares normalmente no suele recolectar en el salicilato de metilo o en el eucaliptol. Entonces lo que yo podía, digamos, inferir es que realmente esa variedad de compuestos almacenados genera una mezcla que resulta atractiva para determinadas especies. Ahora, el proceso de cortejo está descrito de manera general para la tribu, como que se reúnen varios machos y empiezan, me imagino que entre más densidad de machos, más fácil propagar ese olor que han almacenado. Sería más difícil para un macho con esas pequeñas dosis almacenadas permitir que se propaguen y atraer eso. Entonces se reúne un complejo de machos de una sola especie, en lugar se percha, digamos, en un tronco, en una rama, y comienza ese proceso de atracción a las hembras. Pero sí, en el proceso de selectividad especie específica debería estar en juego una mezcla específica de atrayentes para que no lleguen pues hembras de especies que no necesito porque no son mi especie. Tiene toda la razón, Luis. Bien,
Gracias, Luis. Perdón, Luis, ¿quieres? Que todo bien, dice. Gracias a ti, Luis. Escuche, ya no me funciona el... A ver. No sé qué más quiere hablar. Profe, que levanten la mano. Es más fácil. Virtual. Lilian. Lilian quiere hablar. ¿Usted, Mauricio, da el micrófono? Están activados ya. Lo que pasa es que ella tiene que... Ya está. Perfecto. Carlos, de por sí ya las feromonas sexuales son muy específicas. Ellas no van a traer interespecíficamente sustancias, no van a producir sustancias interespecíficas que confundan otras especies que no sea la suya. Ellas son determinadas, es de las cualidades más grandes que tiene la producción de feromonas. Eso era lo que quería agregar. Listo, profe, muchas gracias. Sí, señora, tiene razón. Muchas gracias, profe, por la aclaración. Bien. Vamos dando cierre entonces a la jornada de hoy. Agradezco a los dos expositores, a Mónica y a Carlos, por las excelentes presentaciones y interesantes temas que nos mostraron hoy. Y mañana tenemos nuevamente en el mismo horario, de la misma forma, otras dos presentaciones que estoy seguro que van a ser muy interesantes también. Así que quedan todos invitados desde ya para la segunda repetición de este primer encuentro de estudiantes de entomología. Gracias. Gracias por su asistencia. Gracias a todos. Creo que ha sido una sesión maravillosa. Gracias. Muy, muy contentos. Uh-huh. Una feliz tarde para todos y hasta mañana. Hasta mañana. Hasta mañana.